Las selvas sudamericanas tienen historias poco conocidas. El relato que abordaremos en este vídeo se remonta a mediados del siglo pasado, y aún sigue vivo y alimentándose con nuevas historias alrededor de lo sucedido inicialmente. Un avión siniestrado, un cargamento de oro y una selva inaccesible con secretos aún por revelarse, es el cóctel perfecto para una historia que ha hecho volar la imaginación de muchos. En marzo de 1955 un avión de la empresa Avianca, matriculado con el código HK328, se dispone a transportar un cargamento de la compañía Chocó Pacífico. El cargamento consistía en 3 lotes de platino, con un valor de $108.000 de la época, equivalentes a $1.076.760 ajustados al día de hoy, y 3 barras de oro por valor de $58.000, unos $578.260 actuales, más de $1.500.000, que hasta la fecha no hay registros de haberse recuperado, lo que ha entusiasmado a más de un cazatesoros a través del tiempo. En el accidente del HK328, perdieron la vida el capitán Alfonso García Lasso con 33 años de edad, 2 tripulantes más y 5 pasajeros. El vuelo salió desde Condoto, Chocó y se dirigía a la ciudad de Cali, suroccidente colombiano. Desde ahí el oro sería enviado a Estados Unidos y el platino con dirección a la ciudad de Medellín. El siniestro ocurrió el 9 de marzo del 55, entre las 2:35 de la tarde que fue su hora de despegue y las 3:15 de la tarde cuando se recibió el último informe de la aeronave indicando que estaban perdiendo altura y se disponían a realizar un aterrizaje de emergencia. Según los informes de la época, el accidente ocurrió a unos 3.600 kilómetros de altura en la cordillera occidental, en el Cerro Militar, donde fuertes vientos dificultaron el acceso al personal de rescate además de las bajas temperaturas de 6 a 8 grados centígrados que forman una densa neblina dificultando la visibilidad. Adicionalmente las pendientes inclinadas hacen que esta zona sea virtualmente inaccesible. La tragedia del HK328 ha trascendido en el tiempo, el costo del cargamento y la pobreza que se vive en la región, se mezclan para que muchos aventureros se arriesguen a encontrar el tesoro sin medir las consecuencias, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus acompañantes. De las varias expediciones que se han organizado para encontrar el tesoro, muchas han vuelto con las manos vacías y algunos han perdido la vida en el intento. Como es el caso de Bernardo Márquez, que en septiembre de 2014 perdió la vida al intentar guiar a 4 amigos hasta el siniestro. Los 4 acompañantes fueron vistos por un guía en el pueblo de San Juan de Murindó en el Chocó. Estaban deshidratados. Lo primero que hizo el guía fue movilizarlos. En un viaje de 6 horas en bote hasta Buenaventura. Bernardo Márquez pretendía guiar a sus 4 amigos en las montañas de Calima Darién en busca del tesoro de la HK328 en la selva, pero la manigua se lo tragó. Esa fue la historia que sus compañeros de aventuras le contaron al guía, después de 36 días de transitar por la jungla sin rumbo. Esta búsqueda llevó a estos cazatesoros a arriesgar su vida a un lugar remoto a cientos de kilómetros del sitio del tesoro, Cerro Militar. Estas selvas esconden secretos que la humanidad no conoce. Algunos relatos de lo que sucede en los alrededores del Cerro Militar parecen más bien pesadillas que darían pie para escribir algunos cuentos de horror, con lo que se escucha de los viajeros que tuvieron la suerte de regresar de tales expediciones. Las convicciones de sus palabras nos hacen dudar de la realidad y de lo que creemos. Escuchemos este breve relato de uno de los involucrados. En la tarde y con el cansancio acumulado de las caminatas sin fin y sin rumbo, cuando nos disponíamos a armar los cambuches para dormir, se escuchaban movimientos en los arbustos cercanos. Pensábamos que era algún jaguar o jabalí. Nos preparábamos para el ataque tomando los machetes que usábamos para abrirnos caminos en medio de la maleza, pero no se veía nada, era como si se burlaran de nosotros. Al caer la noche completamente con la neblina envolviéndolo todo, sentíamos golpes con palos y piedras, y se escuchaban como corrían. Eran pequeñas criaturas. Mi tío decía que eran duendes, solo sé que no pudimos dormir bien. El cansancio del día se sumaba a la falta de sueño y a la deshidratación por la falta de agua. A medida que pasaban los días y no llegábamos a ningún destino,
La moral bajaba y la noche aguardaba con sus pequeñas criaturas y no sabíamos si volveríamos a ver la luz del día, pues con cada noche se hacían más agresivas. Algunos seres mitológicos o críptidos como duendes o los dueños de casa, que es el significado de esta palabra, han sido descritos por los viajeros como pequeñas criaturas bípedas, con apariencia humanoide que se deslizan velozmente entre los arbustos. Tal vez en estas zonas remotas aún hay fauna por descubrir. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Ya la habías escuchado? ¿Conoces historias similares? Cuéntanoslo en los comentarios y si te gustó dale clic al botón de like y suscríbete para ver nuestros próximos videos.